Muy buenas noches. Gracias a todos ustedes que nos ayudan a conectarse a través de la plataforma Zoom y a través también de Yo Soy Médico 17. Ya son las 8 en punto y a las 8 en punto iniciamos el día de hoy con un tema. Hoy es miércoles de foro. Quiero agradecer a todos ustedes que gracias a que se conectan a esta plataforma y nos ven a través de plataformas de Yo Soy Médico 17, es la sexta semana consecutiva transmitiendo todos los días con un tema de interés para los profesionales de la salud. El día de lunes tuvimos a Gustavo Rentería, periodista, muchos comentarios, analista político. El día de ayer a Erika Ortega, abogada especialista en Derecho Médico, y hoy que es miércoles de foro, un gran foro. Nuestro tema, ¿cómo impacta el COVID-19 a la industria de los congresos médicos? Son muchas las preguntas que nos hacen. ¿Qué pasa? Voy a poner el antecedente antes de presentar a nuestro foro. Y nuestro antecedente es, por una parte, lo que implica para un profesional de la salud capacitarse y tener acceso a estos congresos médicos, los costos que le estaban generando, pero sin embargo hoy en día es uno de los principales ingresos que tienen las agrupaciones médicas para cumplir con este objetivo, que se regresa directamente a cada uno de los socios. Tenemos por otra parte, por supuesto, a representantes de la industria, que es el momento que aprovechan precisamente, más no que aprovechan, es el momento para poder llegar con los profesionales de la salud, lanzar nuevos productos. Es el espectáculo ideal para una empresa de insumos médicos de la industria farmacéutica. Por supuesto, también en todas las agrupaciones médicas llevan a cabo su asamblea, su importante asamblea, incluso eleccionaria para elegir a nueva mesa directiva, etcétera. Y hoy no hay un mecanismo que la ley contemple para llevar a cabo asambleas virtuales, lo que ha generado también nuevos trastornos a las agrupaciones médicas. Por supuesto, la parte de la organización de los congresos. Y vaya, que por supuesto nos acompaña un organizador de congresos y nos comentaba el periodista Gustavo Rentería y buen amigo que tendríamos que hacer planes pensando que esto se va a quedar así. Esto es, aquellas personas que piensen que el día 1 de junio vamos a regresar a la normalidad, eso no va a existir. O sea, vamos a regresar con un virus afuera, con todos los ritmos de contagio, de manera escalonada y con muchas medidas que tendríamos que tomar y que por supuesto tienen un impacto importante en los congresos médicos, sobre todo aquellos que son mayores a 100 personas, que son prácticamente todos los congresos médicos. Tenemos también como antecedente el hecho de que todos los congresos que estuvieron desde que se decretó la emergencia sanitaria el 30 de marzo hasta la fecha, o a la fecha que se vaya a establecer como aquella en la cual puedan reanudarse de algunas actividades, todos esos congresos se han venido suspendiendo. Y entonces, ¿qué pasará si llega el momento en que todos estos congresos se lleven a cabo en 2 o 3 meses que queden en el resto del año, octubre, noviembre, diciembre? O sea, ¿sería eso factible? ¿Qué pasa si se juntan los congresos no sé, quiero suponer los de una especialidad u otra? ¿Qué pasa? ¿Qué va a hacer los organizadores de congreso? ¿Qué van a hacer los de insumos médicos? ¿Cómo le va el médico podrá ir a ambos congresos cuando vienen después de todo este tema? ¿Qué tanto va a influir para que decidan ir o no ir este año a estos congresos médicos? Entonces el tema, por supuesto, muy, muy completo, muy variado. Y para esto tenemos a 4 grandes expertos. Voy a iniciar con el doctor, con quien tengo aquí de manera inicial, al doctor Sergio Quintero Hernández. Él es médico, cirujano, ortopedista, traumatólogo, presidente de una de las agrupaciones, de la agrupación más importante de ortopedia, que es la Federación Mexicana de Colegios de Ortopedia y Traumatología. Muchas gracias, doctor Sergio Quintero. Gracias, Abraham, por la invitación. Tenemos a Julio Hernández.
Julio Hernández Gómez. Él es el director general de una empresa de insumos médicos muy importante en el país, que se llama Ergom. Todos la hemos visto con sus stands, no para, está en prácticamente todas las especialidades médicas. Muchas gracias, Julio, para que nos des tu opinión también. Traes el mute, pues ahorita lo prendes. Muchas gracias, Abraham. Un placer estar aquí con ustedes. Buenas noches a todos. Muchas gracias. Tenemos al doctor Lázaro Cárdenas Camarena. Él es médico, cirujano plástico, estético y reconstructivo. Él es el presidente de la Asociación Mexicana de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva. Además, es el director general de un hospital privado, Innovar, especializado en el tema de cirugía plástica y reconstructiva. Muchas gracias, doctor Lázaro. Muchas gracias, Abraham. Buenas noches. Gracias por invitarnos. Un gusto. Muchas gracias. Tenemos también de manera muy importante a Itzel Valero, una guerrera siempre de los congresos médicos, una extraordinaria directiva de una empresa organizadora de congresos médicos con vasta experiencia. ¿Cuántos años, Itzel? Pues ya llevamos 14 años en esta industria. Bueno, con mucha experiencia, y bueno, es importantísima la opinión de una empresa que organiza congresos, que nos diga todo el impacto, qué visualizan, qué van a cambiar, qué no van a cambiar, qué pasa con si se van a dar los congresos híbridos o no, en general, pensando que esto difícilmente encontremos una normalidad como la que teníamos anteriormente. Bajo ese escenario empezaremos. A mí me gustaría, doctor Sergio Quintero, que nos ayudara. Hoy en día, los congresos médicos representan uno de los ingresos más importantes para las agrupaciones médicas. ¿Cuál es qué visualiza la FEMECOT? Que por cierto es una organización que ellos mismos organizan su propio congreso. ¿Qué visualizan cambiar o qué esperan para la fecha en noviembre que van a tener su congreso? ¿Qué piensan hacer diferente? Gracias, Abraham. De antemano agradecer por este interesante foro. Muchas gracias por la invitación a participar como FEMECOT. Segundo, felicitarte por este gran evento, este trabajo tan importante durante todas estas semanas con temas tan importantes que me ha tocado ver muchos de ellos y sin duda todos con un alto nivel académico-científico. Felicidades. Nuestro congreso lo tenemos programado desde hace 2 años para el 28, 29, 30 de octubre. Desde hace 2 años está programado nuestro congreso. Es verdad que durante este tiempo, cuando llegó la pandemia, nos quedamos con la preocupación y continuamos con la preocupación de qué va a pasar con nuestro congreso. Estamos siguiendo muy de cerca toda la evolución de este problema que estamos viviendo actualmente para saber cómo actuar. Lo hacemos en medida de cómo se están presentando las cosas. Tenemos experiencias de otras organizaciones nacionales e internacionales que han tomado decisiones importantes de trasladar su congreso a otras fechas. Nosotros, por lo pronto, hasta ahorita tenemos todavía nuestro proyecto de seguir con nuestro congreso, que quizás lo variemos un poco de acuerdo a cómo se están presentando las cosas. Pero ahorita, como están las cosas, vemos en las autoridades del Estado de Nuevo León, el país mismo de cómo está, y hasta ahorita tenemos proyectado que podríamos continuar con nuestro congreso y que quizás lo vayamos a modificar un poco. Y veo otros congresos de otros países, como comentas, vemos la academia, que es uno de los congresos más importantes del mundo, de Estados Unidos, que fue suspendido y se pasó para el año 2021. La organización EFORT, que es ortopedia de toda Europa, también canceló su congreso y lo trasladó al 2021. Acaba SECOT, la institución de Sociedad de Ortopedia de España, acaba de cancelar su congreso este año también, que estaba en septiembre, lo pasa para el 2021. Todos ellos, muchos de ellos, el de EFORT y el de España, modificaron su presentación, que quieren seguir haciendo su congreso, pero ahora lo van a hacer virtual. Es una experiencia nueva que se está
dando a conocer, se está aprendiendo. Creo que esta enfermedad, esta COVID-19 nos está trayendo muchas experiencias que estamos aprendiendo todos en general. Por lo Entonces, pronto... pero usted mismo, ¿qué pasa si usted, bueno, tiene su congreso en noviembre, pero qué pasa, me dice que la experiencia es de que lo han trasladado para el 2021, pero ¿qué opina que una agrupación médica, en lugar de trasladarlo, lo estén juntando y entonces todos los congresos los tengamos entre octubre, noviembre y diciembre, que en lugar de tenerlos variaditos tengamos 6 meses en 2? Sin duda que es un problema importante, Abraham. Eso va a ser algo que puede demeritar o opacar un poco a los congresos que estamos haciendo en nuestro congreso. En nuestro congreso no tenemos ningún cambio, no hemos hecho ningún cambio, pero sin duda que estamos a la expectativa y creemos que puede variar un poco. Los congresos que nosotros tenemos en ortopedia, nuestra organización, que tenemos 64 colegios y 3.520 asociados, pues es una organización grande. Y estamos muy de la mano, muy cerca de toda la membresía, sabiendo cómo está la expectativa. Pero todos están confiados en que podemos hacer nuestro congreso para toda la membresía principalmente. Entonces, todos estamos conscientes de esto, que podemos seguir adelante, Abraham. Muy bien, doctor Lázaro, ¿a usted le pasó algo importante, algo que no tiene precedentes o no recuerdan en la historia de AMCEPER, que hayan tenido que cancelar con motivo de esta situación su congreso? Su congreso era en abril, si mal no recuerdo. No, nuestro congreso era en marzo, Abraham. Tienes toda la razón. Tienes toda la razón. Nosotros tuvimos que... Voy a hablar un poquito de lo que viene a ser nuestro concepto del cambio y de los procesos que tenemos. Yo sí estoy totalmente convencido que después de este evento del COVID-19 ya nada va a ser igual. Y no porque tengamos este COVID durante muchísimos años o muchísimo tiempo, no. Porque esto se va a resolver. O sea, todo se ha resuelto. Todas las pandemias, todos los eventos, todas las situaciones en la historia de la humanidad se han resuelto. Y esto va a resolver, ¿no? Puede ser en corto plazo, puede ser en largo plazo. Viene la vacuna, vienen los tratamientos y se resuelve. Pero ¿qué ha sucedido? Pues que hemos aprendido nuevas cosas. O sea, esto nos ha implicado que nosotros hayamos tenido que aprender nuevas cosas, como es la transmisión virtual de la enseñanza. En un congreso nosotros tenemos, yo pudiera enumerar por lo menos 5 situaciones que se conjuntan dentro de un congreso. Uno es el ingreso económico, como tú bien lo mencionaste, a la asociación, o en este caso a la Asociación Mexicana de Cirugía Plástica o cualquier asociación, federación, colegio, etc. Lo segundo es la correlación que existe también con las casas comerciales, que también es un ingreso y un entendimiento y correlación entre las casas comerciales y los asistentes al congreso. Lo tercero que no debemos dejar a un lado y que es lo más importante es la enseñanza. Entonces, la enseñanza también es una parte fundamental en el congreso. Lo cuarto, que se lleva muy frecuentemente, casi en todos los congresos, es una asamblea de los socios de las asociaciones o de los colegios dentro del congreso. Y lo quinto es el encuentro social que tenemos todos al estar ahí. Entonces, esas 5 cosas, de alguna manera, las vamos a tener que ver cómo las vamos a poder amalgamar o sustituir en forma separada o lo ideal en forma conjunta. Ya hablaremos después de cómo haríamos las situaciones en el sentido de poder amalgamar esto, pero lo que sí nos pasó a nosotros, yo veo la pandemia del coronavirus como una ola que ahorita está remontando y que en el momento en que reviente, pues todo lo que vaya dejando en su proceso nos va a ir afectando. A nosotros nos agarró la ola, subiendo la ola, porque nosotros teníamos nuestro congreso programado para el 17 al 21 de marzo en Guadalajara, y en Guadalajara se suspendieron todas las actividades a partir del 13 de marzo, o sea, 4 días antes de que nosotros tuviéramos nuestro congreso. ¿Qué fue lo que hicimos? Pues pusimos nuestro congreso y lo tenemos programado en agosto. No sabemos si lo vamos a poder realizar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la eventualidad no sabemos cómo va a estar. Pero depende a como esté de aquí a agosto, decidiremos qué hacer. Pero sí tendremos que ver esos 5 factores que son los que están inmiscuidos en un congreso para ver cómo los amalgamamos y cómo podemos resolver cada uno en forma individual o en forma conjunta. Súper bien. Julio, tú como proveedor de insumos médicos,
el doctor Lázaro Cárdenas dice, a ver, podríamos hacer, adaptarnos y hacer una especie de híbrido, a lo mejor hacer una parte virtual, porque estamos viendo que funciona. Pero eso a ti no sería lo mismo para ti ir a un congreso donde asistan 3,000 médicos a donde asista la mitad. ¿Cuál es qué opinas, Julio? Bueno, pienso que bajo el tema tecnológico, innegablemente nos tenemos que adaptar a estas nuevas tendencias, ¿no? Y si es una realidad, si fuera un tema híbrido, ¿no? Pues también tendríamos que reflexionar y hacer una toma de decisión de cuáles serían las ventajas y los alcances que podríamos tener para presentar, capacitar o simplemente demostrar las ventajas competitivas de los artículos. Julio, y tú como proveedor de insumos, ves, tienes que experimentar nuevos mecanismos. ¿Has visto nuevos mecanismos de cómo hacer llegar tus productos a la industria de los médicos? Sí, estamos tratando de hacer unas nuevas estrategias, apoyándonos, por supuesto, y sumándonos a lo que bien están haciendo las asociaciones y colegios en temas virtuales para participar con ellos y poder montar algunas imágenes, productos o videos de estos mismos, ¿no? Muy bien. Tenemos a Itzel Valero. Itzel Valero trae números. Intencionalmente le pedí su participación ahorita al final porque trae muchos números. Sé que investigó, se documentó como buena organizadora de congresos. Itzel, ¿cómo visualiza BTC y las empresas, las OTC, este tipo? O sea, ¿qué va a pasar ahora después de esta pandemia que estamos viviendo? ¿Qué visualizan? Gracias, Abraham. Muchas gracias por este espacio que das la oportunidad para expandir la información y concretar muchos de estos datos duros. Gracias a cada uno de los panelistas con los que comparto esta mesa, conocidos de algunos años atrás. Me da mucho gusto estar con ustedes. En la cuestión específica de la administración de sociedades médicas, existen diferentes estructuras financieras. Esto radica principalmente en la agenda anual que desarrollan con contenido académico, ya sea por presencial, el congreso en sitio como tal, o virtual. En algunas sociedades médicas destinamos 70% de sus ingresos anuales a la realización propia del congreso específicamente anual, el Magno Congreso. Mientras que en otras sociedades generamos inversión a través de patrocinios para eventos o capacitaciones, pero esto a nivel mensual, incluso en esta época, ante la situación, de forma quincenal. Ahora, las estrategias que comentaban los doctores y Julio, las estrategias actuales deben de ser enfocadas a crear en cada sociedad médica modelos comerciales que permitan capitalizar sus recursos y, por supuesto, generar retorno de inversión a los aliados o expositores, en este caso Ergon, que participa en diferentes congresos, tanto nacionales como internacionales, que licitamos y traemos a nuestro país. Y esta capitalización o este retorno de inversión sin duda tendrá que ser antes, durante y después del congreso, para generar estos recursos y esta innovación y este retorno de inversión tanto para el mercado asociativo, asociaciones, federaciones, sociedades, como para la parte y la fuerza fundamental de muchas de ellas, que son los expositores, la industria. Y para complementar únicamente, en el caso o en la playera, en la banda de la parte de la industria, las empresas de equipo médico que participan en nuestros congresos, me parece que la tecnología que tenemos al momento nos facilita esta constante comunicación entre el expositor y nuestros especialistas. Desde campañas de marketing que hemos desarrollado de forma digital, las mismas redes sociales de las asociaciones, webinars, como este caso muy en especial, incluso desde el sitio web, que es una herramienta tecnológica básica para cualquier congreso o sociedad. Desde ahí, por ejemplo, realizar un registro en los próximos meses, una activación de producto con dinámicas virtuales
incluso lanzamientos de producto que nos está pidiendo la industria con sets prediseñados definitivamente de manera virtual. Y pues la conectividad se traduce en posibilidades que nos da esta situación, afortunadamente para reaccionar, desafortunadamente por todo el impacto que tiene en nuestra sociedad, en nuestros jóvenes y adultos mayores y demás, pero definitivamente estas nuevas estrategias y las posibilidades para el posicionamiento o reposicionamiento de cualquier marca debe ser basados en un análisis específico y bien segmentado para cada sociedad. Itzel, me encantó. O sea, quiere decir que tú consideras que vamos a utilizar muchas más tecnologías y la industria farmacéutica para llegar a los médicos. Quizás publicidad o estos lanzamientos tendrán que ser muy innovadores, pero particularmente los congresos médicos, ¿qué crees que vaya a cambiar? ¿Qué crees que vaya o tenga que cambiar el próximo año? Es más, en tus próximos congresos, ¿qué estás cambiando? Una o dos cosas que estés cambiando. Pues definitivamente estamos haciendo el warm-up o esta efervescencia en los próximos meses. Yo consideraría, salvo la opinión de nuestros demás expertos, que en lo que resta de este año 2020 tendremos muchísimo contenido digital o virtual. No perder de vista las reuniones, los eventos y los congresos presenciales que, como bien comentaba y apuntaba el doctor Cárdenas, son un must, y más en la sociedad mexicana. Esa experiencia que te da el viajar como congresista y el llegar con tus colegas, saludarlos, compartir experiencias, vivencias y demás, hasta ir y disfrutar la gastronomía de cualquier destino y las novedades, haciendo en vivo un taller, una práctica en sitio durante el congreso. Son experiencias únicas que no te lo da la pantalla y que nunca se van a poder sustituir a través de la tecnología, aunque esté mucho más avanzada hacia el 2021. Entonces, lo que estamos haciendo en este momento es desarrollar contenido digital que nos sirva de enlace y de un círculo virtuoso para que las herramientas tecnológicas y digitales que hoy en día estamos desarrollando en los próximos meses sirvan para hacer un enlace correcto y muy analizado con cada sociedad, insisto, hacia el Congreso en sitio y capitalizar toda esta información y todos estos esfuerzos y todo este retorno de inversión, tanto para las sociedades como para los expositores, industria, empresas de equipo médico y de servicios, ¿no? Que se han sumado a todos nuestros congresos, tanto nacionales como internacionales. Súper bien, Isel. Doctor Lázaro, usted comentó un tema muy importante y que reiteró Itzel, que es el tema social. Eso no hay forma de sustituirlo y es un valor muy importante en los congresos, tan importante como el tema académico. De hecho, pues eso ustedes lo visualizan o lo pueden estar midiendo. Y por otro lado, el tema de la tecnología, que si bien es cierto, nos da estas posibilidades, ¿no les ha ocurrido que ahora nos cansamos de la computadora? Llega un momento donde ya después de 2 o 3 horas ya quiere agarrar uno a la computadora y tirarla. O sea, y estoy de acuerdo que es interesante el tema, pero hoy en día, y les pongo mi caso, yo elijo a qué webinars entrar porque me llegan 10 invitaciones diarias y solamente elijo lo mejor. Doctor Lázaro, ¿no cree que también este tema de la tecnología cansa estar tanto tiempo? ¿No cree que debemos encontrar una alternativa adicional? Digo, tecnológica también, pero algo más. ¿Qué opina, doctor Lázaro? Sí, eso lo comentamos en el inicio ahorita, Abraham, acerca de la importancia de tener un congreso, y uno de los 5 puntos que yo mencioné claves es el aspecto social, ¿no? El aspecto de convivencia. Es cierto que uno va a los congresos a enseñarse, a conocer nuevas técnicas, a conocer nuevos procesos, pero también va a socializar, ¿no? Y no digamos que no lo hacemos, claro que lo hacemos, porque es ver a nuestros compañeros con los cuales hicimos la residencia, a nuestros profesores, a nuestros alumnos, y no aprender, sino simplemente a poder estrechar su mano y a poder convivir con ellos como lo hicimos durante nuestra época de estudiantes y nuestra época de médicos.
Evidentemente que sí es cierto que actualmente, en el momento que estamos viviendo, la Asociación Mexicana de Cirugía Plástica, por ejemplo, te lo comento, nosotros teníamos un promedio de 3 o 4 sesiones y eran muy cargadas, mensuales, 3 o 4 mensuales. En lo que va de abril y mayo hemos tenido más sesiones de las que tuvimos en los 3 primeros meses, o sea, son hasta 4 o 5 sesiones por semana. ¿Por qué? Porque no tenemos nada que hacer, o sea, estamos metidos en nuestra casa, estamos metidos o estamos nosotros confinados en nuestro lugar y lo que queremos es tener la enseñanza, pero sí, lo mismo que hicimos nosotros lo hace todo el mundo, en todo el mundo está igual. Y como bien lo dices tú, tenemos que escoger qué. Pero yo sí considero que el aspecto social del Congreso nunca se va a poder sustituir de ninguna forma. O sea, nosotros somos seres sociales y lo que tendremos que hacer, como yo te lo comentaba ahorita, esto no va a durar para siempre. Tendremos a lo mejor que cuidarnos dentro de 3 meses, dentro de 4 meses, dentro de 2 meses, cuando la curva disminuya, pero el Congreso va a tener que seguir siendo como hasta ahorita es, simplemente tendremos que hacerlo de una manera más cuidadosa en los siguientes meses y posteriormente también tener estas pautas de cuidados de contaminación y lo que te comentaba en un inicio, lo que hemos aprendido. Muchos profesores no pueden en algunas ocasiones acudir con nosotros porque ya tienen otra plática programada, porque tienen otro congreso. ¿Qué vamos a hacer? Pues los vamos a invitar y que nos den sus pláticas virtuales, porque ya aprendimos que sí se pueden hacer y que no hay problema. Entonces va a ser una combinación de ambas cosas, pero el congreso se va a tener que llevar porque el aspecto social, pues no nos vamos a poder apapachar de pantalla a pantalla, ¿verdad? Definitivamente. Julio, ¿cómo te ha afectado como proveedor de la industria de la salud el no estar participando, que se hayan suspendido los congresos hasta ahora? Esa es mi pregunta número 1. Y mi pregunta número 2, Julio, ¿qué le pedirías a los presidentes de las agrupaciones médicas y a la organizadora de congresos? Que si tuvieras una varita mágica como proveedor de la industria, ¿qué le pedirías? ¿Qué esperas de ellos el próximo año? Pero primero, ¿cómo te ha afectado? Bueno, la afectación innegablemente es sumamente importante. Hay áreas comerciales que están completamente cerradas. Nosotros tenemos un departamento exclusivamente de congresos, el cual ahora está buscando nuevas alternativas de cómo poder llegar a ellos y presentar estas novedades o ventajas de los productos. Entre algunas otras áreas que están completamente cerradas para nosotros. La carta Santa Claus. Exacto, la carta Santa Claus, échatela. O sea, Aquí sí, lo tienes. si a mí me lo permiten, es pues la sensibilización primero ante el escenario que está viviendo la industria y que vamos a vivir económicamente hablando. Al final del día esta situación nos va a dejar una mella importante y en la medida que podamos estrechar esfuerzos y compromisos para poder salir avantes en lo que resta de este año, ¿no? Que, insisto, si los congresos se llevarán a cabo, pues poder contar con ese apoyo de participación y confianza de que empresas, de que la industria vamos a estar siempre y vamos a estar apoyando, y en ese mismo sentido poder recibir esa confianza y apoyo en cuanto al tema financiero exclusivamente. Muy bien. Doctor Sergio Quintero, sin duda tengo una experiencia extraordinaria, bueno, muchas con Femecot, una especial que ustedes tienen tiempo trabajando con los webinars, mucho tiempo, con un éxito, bueno, yo nunca había visto los webinars que ustedes tienen con ese éxito. ¿Por qué no nos platica cuál ha sido su experiencia y cómo esos webinars nunca han afectado el tema de los congresos, de la asistencia a los congresos? Gracias, Abraham. Sin duda que en la federación, uno de los objetivos principales como organización, como agrupación, pues es la actualización médica continua. Y en la federación buscamos que solamente esa actualización no fuera una vez al año, sino que esta actualización se permaneciera mes con mes y decidimos hacer los webinars. Los webinars han venido a fortalecer mucho la comunicación con toda la membresía.
y más allá de la membresía. Creo que es una herramienta muy útil, nos ha sido muy útil a todos nosotros, donde tocamos mes con mes un tema diferente, rodilla, columna, cadera, de cada articulación, de cada enfermedad, de todo. Y esto nos ha favorecido mucho estar más en contacto con todos ellos. Y esto ha ido más allá todavía porque los webinars cada vez crecen más, la gente que está dentro de nuestro webinar. Empezamos por un webinar con unos 500 que se entraron con nosotros, más sin embargo cada vez estamos haciendo más webinar. Te comento el último, Abraham, el último que tuvimos fue una experiencia muy buena que tuvimos con gente de otros países, gente que tiene la experiencia en tratamiento de COVID, gente de España, 5 ponentes, de Italia, de Milán y de Nueva York y nosotros. Entonces fue un webinar con muy fortalecido en todo el mundo. Tuvimos más de 1,400 en vivo y se sigue repitiendo todo esto. Los webinars han sido una herramienta muy buena para estar muy de cerca y seguir con ese mecanismo de transmisión de métodos científicos, de todo lo que es estar actualizado a la membresía. Y también quisiera agregar un poco más acerca del comentario anterior, Abraham, si me permites. Claro, claro. ¿Cuáles son los objetivos por los cuales en un congreso tenemos a los congresistas? Lo primero es la actualización científica académica. Eso es lo número uno por lo cual tenemos a los congresistas. Segundo, la convivencia, que el doctor Lázaro lo detalló muy, muy claro, que eso es lo que siempre buscamos, que va muy de la mano de lo que nosotros llamamos también el turismo médico. Nosotros vamos a ciertos lugares porque ahí nos gusta ir y llevamos la familia, convivimos y vemos a los amigos y es una convivencia muy bonita que tenemos. El estar con los colegas, el convivir con todos ellos, pero algo importante también que tenemos es que tenemos la manera de acercarnos a nuestros profesores e intercambiar experiencias con ellos. Directamente en ese momento conocer a nuestros profesores. Y otro punto importante que los congresistas por lo cual acudimos, que quizás sea de las más importantes, es que nos exige el Consejo Mexicano de Ortopedia y Traumatología tener un puntaje para estar recertificado. Y este puntaje nos lo exige por estatutos que tenemos que estar dentro de esto. Es una obligatoriedad que tenemos que estar en un Congreso Nacional al año cuando menos. Y esto es algo muy importante que también tendríamos que visualizar cómo los consejos deben de participar en la actualización médica continua. Sin duda que ellos tienen que estar bien metidos también con todo esto de la tecnología para saber que si no se lleva a cabo un congreso, ¿cuál va a ser el mecanismo para que ellos reconozcan que un congresista se está actualizando? Y esto es algo que les dejamos de tarea a los congresos, que es muy importante. Doctor Sergio, pues usted díganos cuál es su cartita Santa Claus, díganos para usted cuál debería ser ese mecanismo. Yo creo que la tecnología tiene que cambiar mucho, es lo que va a dejar más este problema del COVID-19, nos va a acercar más a la tecnología, estamos aprendiendo todos, lo estamos viendo en las universidades, lo estamos viendo en todos niveles educativos que está cambiando esto, todos estamos aprendiendo. Yo que estoy en la Universidad de Guadalajara estoy viendo de cómo tenemos que transmitir nuestras clases por vía digital también, los alumnos están aprendiendo también, pues todos estamos en una etapa de aprendizaje que tenemos que seguir creciendo en esta etapa de aprendizaje. Pero volviendo a los congresos, Abraham, creo que lo que son los profesores también interesados en asistir a los congresos, porque es la manera de transmitir ellos sus experiencias y es la convivencia que ellos también tienen con todos los ortopedistas, con todos los colegas de su especialidad. Otro punto importante son los recintos. Los recintos es una parte muy importante que tienen que salir adelante. Las empresas organizadoras que tenemos aquí, una empresa muy importante, la industria farmacéutica, los implantes, los talleres que tenemos que hacer nosotros como ortopedistas para colocar una prótesis y algo muy importante que es la sociedad. El impulso económico que un congreso presencial deja al lugar. Eso es importante. Los restaurantes, los hoteles, transportes. No se imaginan ustedes el congreso. Si hablamos de un congreso, hemos dejado derrama económica cerca de 80 millones de pesos en 3 días que tenemos nuestro congreso. Y eso, muchos lugares buscan los congresos médicos porque saben que es un impulso económico. Y ante como estamos los problemas económicos del país,
Creo que va a haber un impulso muy grande para que vuelva nuevamente el próximo año probablemente, con algunas variantes probablemente que vaya a tener, pero creo que los congresos presenciales deben tener. ¿Qué se requiere para un congreso virtual? Tecnología, número 1. Los congresistas estaremos a distancia. Y como tú dices, muy cansado de estar frente a una computadora durante 6, 8 horas sentado, es muy difícil. En un congreso te paras y vas por un café y te convives un rato, cambias de plática y cambias de todo. Un congreso virtual hay que estar preparado psicológicamente para aceptar todas esas horas que vas a estar sentado. Entonces hay que analizar todos los puntos, Abraham. Muy bien. Itzel, ¿qué ha pasado con tú tienes contacto directo con los centros de convenciones, compañías hoteleras, empresas transportadoras? ¿Cómo ves? O sea, como decía el doctor Sergio Quintero, dejan una derrama económica importantísima. ¿Esto generará que los congresos próximos sean más caros o más baratos? Pues en cuestión presupuestal, realmente me gustaría retomar uno de los primeros puntos que les compartía. En cuestión presupuestal, dependiendo del alcance y la magnitud de cada congreso, hablando específicamente en número de asistentes, que es un indicador clave, definitivamente habrá costos que se integren hacia un nuevo esquema de presupuesto, pero también se hará ese punto de equilibrio con los gastos o las inversiones que representan que no vaya un speaker o algún ponente, como bien apuntaban los doctores y Julio. Y sabemos que desde finales del 2019 el turismo a nivel global se fue colapsando gradualmente, de acuerdo a las indicaciones propias de cada país, gobierno, los ministerios de salud. Y bueno, definitivamente han afectado cada eslabón de nuestra querida industria, pero respondiendo a tu pregunta, el principal impacto de posponer un congreso se traduce en mantener en espera a las cadenas hoteleras, los centros de convenciones y demás. Por otra parte, y con estas noticias maravillosas hoy en día, como hemos visto en nuestro país, como en algunos otros, centros de convenciones han sido equipados ya para ser hospitales temporales y atender la emergencia que estamos viviendo. Me parece importante resaltar esta gran labor y esta ayuda que desde nuestra industria de turismo de reuniones en la parte médica está haciendo totalmente un parteaguas para el número de camas que tenemos disponibles para los pacientes. Así como también los hoteles, que hay muchas cadenas que donan el uso de sus habitaciones. Y en resumen, en todos los servicios y productos que implican la realización de cualquiera de los congresos nacionales y mundiales que tenemos dentro de nuestro país, estamos generando lineamientos que permitan, como ya hemos comentado los demás ponentes, que nos permitan seguir reuniendo personas, como lo hacemos en BTC, reactivando la economía, sí gradualmente, pero con el cuidado específico en la sanitización y, por supuesto, en la seguridad de cada congresista, de cada expositor. Y Julio, te tengo una buena noticia. Tu carta a Santa Claus va a llegar antes de diciembre. Vamos a estar muy en contacto, vas a ver. Gracias, Itzel. No, y yo creo que de verdad todos, me dio gusto que todos nos conociéramos, porque creo que después de esta reunión seguirán necesariamente, tenemos que compactarnos, porque todos tenemos que seguir apoyando a los profesionales de la salud que tanto están sufriendo en este momento, muchos médicos sin los equipos de protección, y creo que todos nosotros podemos hacer, si nos reunimos, podemos hacer mucho por todos ellos. El doctor Lázaro, su congreso, lo tiene visualizado para agosto, si no se va después, pero usted tenemos un problema. Visualiza obviamente que la asistencia será menor que la que esperara si no tuviéramos este tema de COVID. Sí, totalmente. Bueno, eso es totalmente esperado, ¿no? La asistencia por dos razones principales, aunque hay más razones. La primera es porque
La gente va a seguir teniendo el temor aunque ya se haya declarado la pandemia que ha pasado, pues el temor hacia la infección va a seguir, no por un mes o por 2 meses, va a seguir por 6, 8 meses o un año, hasta que no haya un tratamiento efectivo o una vacuna. Y segundo, porque la gente está confinada actualmente y el desplazarse implica gastos. Aunque ya en nuestro Congreso prácticamente tenían todos los gastos pagados. Ya tenían hotel, ya tenían el Congreso pagado, ya tenían el avión, se hicieron sus cambios, pero a final de cuentas sigue habiendo dos tipos de gastos. El gasto que implica lo que son la alimentación dentro del Congreso y el gasto que implica el no estar recibiendo ingresos al dejar el lugar de origen de donde van a venir. Entonces, sí es obvio que vamos a tener menos asistentes de los que pudiéramos esperar. Doctor Lázaro, pero además en el CEPER pasó una cosa especial, que ustedes tenían su asamblea eleccionaria. Por una disposición de ley, pues no puede haber una asamblea si no es presencial. Y bueno, con las consecuencias con las consecuencias legales determinadas. ¿No considera que también que la ley se ha quedado retrasada y que la ley también tiene que modificarse para que permita que estas asambleas puedan llevarse, si no de manera híbrida, virtual, si no completamente virtual, también las permite de manera híbrida? Mira, esto es un caso inédito, y evidentemente que así como nos afectó a nosotros, pues afectó a muchos, porque no nada más fue en nuestro caso, hay otros congresos internacionales que también se suspendieron y que también iba a haber cambios de mesa directiva y iba a haber votaciones. Aquí yo te volteo a ti la pregunta, ¿no? Pues tú eres el experto y qué es lo que vamos a tener que hacer, ¿verdad? ¿Qué hay que hacer? Por supuesto que sí, pero alguien tiene que firmar esas propuestas y quién mejor que ustedes. Creo que es un tema que como comunidad médica tenemos que trabajar para presentar una iniciativa en el Congreso de la Unión, en el caso de la Ley General de Sociedades Mercantiles, y en el Estado para las entidades federativas, para las asociaciones civiles, en donde estoy convencido que este es uno de los cambios que tienen forzosamente que llevarse a cabo. Pero muy buena participación. Doctor Sergio Quintero, ahorita vamos con Julio. Y les pido que vayan preparando su conclusión antes de entrar a preguntas y respuestas. Doctor Sergio, usted me hizo favor y el grupo de FEMECOT de invitarme a un webinar donde me quedé sorprendido por la asistencia y de repente tenían 1,200, bueno, aquí espero que pronto, pero también le llegamos casi a los 1,000 normalmente en Zoom y más los de Facebook Live. Pero yo veía con una asistencia increíble en FEMECOT con grandes ventajas. Por ejemplo, que el profesor que normalmente traían a que diera una conferencia, pues ahora se ahorran el costo de viáticos. Tiene un costo irrisorio versus a la población que llega y con la principal ventaja que pueden generar las preguntas que son las que ahorita estoy visualizando que les van a formular. Sí, Abraham, sin duda que el webinar ha sido excelente, una experiencia muy buena que hemos tenido. Iniciamos hace 14 meses con nuestro primer webinar y hemos ido creciendo cada mes en diferentes temas y cada mes van aumentando. Cada vez hay más participación internacional, porque invitamos a gente de Colombia, de España, de Italia, de Estados Unidos, de Japón, hemos tenido participación. Nos enlazamos todos al mismo tiempo. Damos oportunidad a una presentación cada uno de los ponentes de 7 minutos de su presentación sobre el tema que se está tocando. Al finalizar, de todos son los que participan. Y hemos visto una participación que ha crecido de una forma muy importante. En vivo, 1,200. Todos nuestros webinars quedan en nuestra nube, en nuestra página que tenemos en YouTube, y ahí se siguen repitiendo constantemente. Hemos llegado a ver que en vivo tenemos 1,200 asistentes, pero ya se ha repetido unas 2,400 veces más, y se sigue teniendo. Esto nos lleva a que tenemos que mejorar esto. El siguiente paso que nos lleva, quizás hacer un libro para que tengamos esa experiencia también. Ahorita el último webinar que tuvimos el 15 de abril, perdón, fue sobre el COVID
donde tuvimos los ponentes internacionales y tuvimos asistencia de 23 países, no nada más de México. Sí, tuvimos de Europa, de Asia, de América. Y nos estamos convencidos de que esta herramienta como webinar es una excelente herramienta que tenemos que hacerlo. Y que nos lleva también a trasladarlo a nuestro congreso cuando tengamos algún profesor que no va a ser posible que venga por X causa, pues poderlo invitar a que tenga su presentación o enlazarnos con ellos directamente y hacer el congreso híbrido, como comenta Abraham, porque eso nos puede favorecer mucho. Tener el profesor, hacer las preguntas y respuestas que se presenten durante la audición o hacerlo mixto, la gente que esté en la sala y hacer la pregunta a distancia. Pero los webinars han sido un excelente. Y de hecho ahorita aprovecho el comentario de que hay excelentes webinars de todo tipo en todo el mundo y hay una cantidad impresionante que no tenemos tiempo de ver todos los webinars que nos llegan. De eso estoy de acuerdo. Al día, ya lo mencionaste, son 10, 15 webinars de diferentes temas. Muy bien, antes de pasar a preguntas y respuestas, Julio, tu último comentario. Sí, gracias. Como conclusión, Abraham, es, bueno, ser una industria participativa, ser un eslabón importante dentro de esta gran responsabilidad y poder estar en constante comunicación y aportando también, por supuesto, con las asociaciones y colegios. Y de manera personal agradecer el tiempo y la atención de la invitación. Muchas gracias, doctor Lázaro. Gracias, Abraham. Pues, primero agradecerte por la invitación y a todos los panelistas. ¿Y cuál es mi conclusión? Pues mi conclusión, estamos en un evento inédito dentro de la historia de nosotros que nos ha hecho reflexionar en muchas cosas y que sí vamos a tener que cambiar por un lapso de tiempo nuestra manera de hacer las cosas, pero yo considero que al final de todo esto la situación se va a normalizar hasta cierto grado, pero vamos a aprovechar lo que en estos momentos nosotros aprendimos a hacer con toda esta tecnología. En resumidas cuentas, nuestros congresos van a seguir de manera presencial, en mi punto de vista, pero vamos a tener que hacer conferencias virtuales dentro de nuestros congresos, que nosotros ya lo veníamos haciendo desde hace tiempo. A ver, voy a violar el tema, pero en las reglas, pero a ver, doctor Lázaro. El doctor Sergio nos platicó su varita mágica para que el consejo nos otorgara los puntos. ¿Cuál sería, en su caso, cómo deberían de darse los puntos del consejo si fueran virtuales? ¿Igual que presencial? Si nosotros, inclusive cuando nosotros tuvimos que suspender nuestro congreso, tuvimos una comunicación con el consejo y el consejo otorga el puntaje, igual que hacemos nuestro webinar mensualmente, otorga el puntaje cuando el socio se conecta. Igual va a suceder, o sea, se va a tener, si el socio se conecta, el consejo, que no es en este caso, bueno, no es una inherencia mía, es una inherencia del consejo, pero lo hemos platicado, tendrá que dar su puntaje en base a que el socio asista al congreso en forma virtual o asista al evento en forma virtual. Muy bien, Itzel. Muchas gracias, Abraham. Pues resumiendo lo que bien han puntualizado los panelistas, los speakers, pues me parece que a manera de resumen es las plataformas virtuales que ya usábamos, pero que hoy en día son muy sonadas y están al orden del día, sí serán un complemento especial e híbrido para nuestros congresos presenciales, sin dejar a un lado la importancia como tal de la asistencia en sitio de cada uno de nuestros congresistas y de nuestros expositores. Por la otra parte, tenemos ya la protección y la estructura en cuanto a proyectos y cuestiones específicas con cada sociedad médica para protegernos en el caso de que algún panelista, algún congresista o algún speaker que no pueda asistir por algún motivo como este de salud o de alguna otra restricción o de agenda, como comentaba el doctor Lázaro, pues bueno, cubrirlo en la parte de hacer un streaming, una presentación live, y de esa manera no tener que reajustar cercana a la fecha del congreso, no tener que reajustar el programa científico o académico y seguir adelante con una estructura muy bien planeada. Muchas gracias, doctor Sergio.
Muchas gracias, Abraham. De antemano, nuevamente felicidades por esto. Tenemos que ser positivos en todo lo que nos está pasando. Sin duda que esta etapa nos está dejando cosas muy positivas. Muy positivas me refiero a nuevos métodos de cómo transmitir todas nuestras experiencias. Este tipo de actividades que ahora nos está llevando, le ponemos ahorita el nombre webinar, pero conferencia a distancia, congresos, que ya he visto ahorita el congreso de cirugía de tobillo, 3 días virtuales que se presentaron. El congreso fue virtual, 24 horas, permanente, estaba abierto para cuando quisieran entrar. Y son herramientas muy importantes que se están dando a conocer y que creo que se van a quedar. Y eso es la parte más positiva que yo veo ante esto que estamos pasando. Y que a futuro creo que sí van a considerarse nuevamente seguir con nuestros congresos presenciales, porque eso es algo que lo vamos a seguir teniendo. Y gracias. Muchas gracias. Yo también creo que se van a generar más tecnologías, que las que tenemos son apenas incipientes, pero vienen muchas más que van a fortalecer este tema. Beatriz Castellanos de World Trade Center Veracruz dice que ya está tranquila. No, no dice eso, pero seguramente ya está tranquila de que van a seguir los presenciales. ¿Qué pensarían los panelistas en la posibilidad de recurrir a congresos en línea con validez para certificación de colegios médicos y consejos de especialidad? Ya lo platicamos. Luis Armando González dice, uno los va contestando quien con toda confianza, quien quiera hacerlo. Uno de los ingresos importantes en los congresos es el pago del stand de las casas comerciales. ¿Ustedes piensan que lo pagarían o en qué porcentaje? ¿Y a cambio de qué? Si se cambia virtual. ¿Esto se cambia virtual, pagarían menos o no? Bueno, difícilmente van a poder tener una aportación cuando no tenemos un stand. Virtualmente tiene que buscarse mecanismos de cómo patrocinar, de cómo la industria farmacéutica y de implantes, en nuestro caso, poder participar en los congresos virtuales. Creo que esa es una tarea, se tiene que buscar los mecanismos, cómo invitarlos, cómo ponerle algún logo de su laboratorio, de su producto médico, de su empresa. De alguna manera creo que eso ya se está planeando por todo lo virtual que se está presentando y creo que se tiene que buscar mecanismos de publicitar a nivel de webinar, a nivel de congresos virtuales, a todo eso. Ya lo hemos visto, ya lo estamos viendo ahorita. Entonces, no va a haber stand, lógico, no va a haber distribución de productos físicamente, pero sí va a haber una comunicación, una publicidad. Muy bien, el doctor José Arturo Chávez dice que es el presidente del Colegio Potosino de Psiquiatría y que uno de los problemas más serios que tiene para que se gremien es la falta de incentivos, que los congresos son demasiado caros y que los incentivos que ofrecía la industria eran pobres. ¿Qué sugerirían, doctor Lázaro, para mantener estas sociedades ahora que seguramente la inscripción también pueda disminuir? Bueno, nosotros lo que abogamos siempre es la enseñanza, ¿no? La enseñanza, el tener buenos profesores, por lo menos en nuestro caso, porque nosotros somos muy académicos, el tener buenos profesores y buena oferta académica es lo que hace que la gente acuda a los congresos. Eso es lo que nosotros propondríamos siempre y a lo que nosotros siempre nos enfocamos. Y lo que yo sí, aunando un poquito en lo que mencionó el doctor Quintero y alguna otra pregunta que por ahí vi que me gustaría adelantarme tantito y contestarla. Sí, adelante, adelante. Es que nosotros tenemos que reinventarnos. Reinventarnos significa cómo vamos a ir nosotros procesando los cambios que hay, porque si no vamos a estar destinados a fracasar. Yo les recomiendo un libro de Andrés Oppenheimer que dice fracasar, cambiar o morir, porque si no lo hacemos, nos vamos a quedar y vamos a fracasar, ¿no? Por ejemplo, yo les pongo como ejemplo YouTube. Ahora, si tú ves un video en YouTube, a la mitad del video te mete un comercial, te mete un anuncio, y antes no había. ¿Por qué? Porque se están reinventando. Y por ahí preguntaban también que qué pasaría con la traducción simultánea en las conferencias en vivo. Bueno, lo que están haciendo ya algunos es que la conferencia en vivo la agarran y 2 o 3 días después viene la traducción, pero yo estoy seguro que en poco tiempo va a haber una herramienta que al lado que alguien esté hablando, se va a poner la traducción. O sea, eso se va a resolver. Todo tiene que evolucionar. Muy bien, Xochitl Arios del Colegio de Rehabilitación de Jalisco. Muchas gracias, Xochitl. Le pregunta a Julio que no le quedó muy claro tu petición.
la petición de la industria, los apoyos de participación que solicitaste. Sí, gracias. Sí, realmente lo que buscamos es, en base a la situación que estamos viviendo, el poder tener un apoyo por parte de los eventos, tanto ya sea en tiempos o financiero, con la finalidad de no dejar de participar, sino todo lo contrario, apoyar justo ahora que es cuando tenemos que estar. De acuerdo. Hay algunas preguntas muy largas. Dice Harold Sanders, felicidades al doctor Sergio. Tiene la sensibilidad de realizar estos eventos, los webinars. Felicitaciones. Muchas felicitaciones. Buenas noches. Aprovecho. Blanca Margarita dice, teníamos programado nuestro Congreso Nacional de Pediatría en Veracruz el 30 de abril, con ambas modalidades, presencial y virtual. Se difirió para mayo, pero en el comportamiento de la pandemia no lo creemos posible. No habrá capacidad hotelera que alcance para todos, se haga lo mismo a tiempo. Ixel, ¿qué opinas? Pues realmente esta es una cuestión de dar continuidad a los planes y a las estructuras de cada sociedad. Me parece que las sociedades que han decidido hacer sus congresos híbridos o totalmente virtuales, que hablamos en general de congresos entre 500 y 1000 personas, y los presenciales de más de esta asistencia, me parece que es muy importante, como lo comentábamos al principio, analizar toda la información que estamos teniendo a la mano hoy en día de manera tecnológica y digital para poder generar juicios y poder generar un análisis correcto de hacia dónde va la postergación de nuestros congresos nacionales e internacionales que ya teníamos confirmados para nuestro país. Esta importancia, y respondiendo claramente la pregunta que indicas, Abraham, yo creo que es una reagendar un calendario que ya se tenía y definitivamente restar en la cuestión del destino o de esos congresos en sitio que hoy se generaron o han tomado la decisión de hacerse totalmente virtuales. En ese sentido, me parece que nuestro país tiene destinos que cubren perfectamente con las estructuras, infraestructuras y equipo capacitado que nos permita llevar a cabo congresos de manera simultánea, incluso en una misma sede, en un mismo destino, en diferentes recintos y a lo largo de nuestro país. Estos recintos que en los últimos 10 años han sido debidamente estructurados, analizados y arquitectónicamente bien planeados para congresos, hablando específicamente de congresos médicos con exposiciones de más de 15,000 metros cuadrados o 20,000 metros cuadrados. Ixel, ¿y tú como experta en organización de congresos recomendarías a las agrupaciones médicas que lo hicieran, que recorrieran su congreso o que lo postergaran al siguiente año? ¿O dependerá de cada caso? Mira, me parece que la cuestión de retomarlo en este año, en los próximos meses, será estrictamente vinculada hacia los lineamientos que hoy en día tenemos y que mañana se agrega un lineamiento, una política. Me parece que es importante regirnos sobre esos lineamientos, que son los que nos marcarán la pauta en el turismo de reuniones médico. Sin embargo, la invitación de parte de los PCOs, de los organizadores profesionales en congresos y convenciones a nivel nacional y mundial, los que contamos con certificaciones internacionales, bueno, sabemos que el posponer un congreso nos da mucho más impacto y mucho más movimiento para lo que comentaba el doctor Cárdenas al principio de la mesa o del panel. Sin duda, el Congreso Anual es una importante inversión de la industria y vía de ingreso hacia la inscripción de cada uno de los congresistas, que detonará hacia el 2021. Y en ese sentido, me parece que lo más conveniente será postergarlos, no cancelarlos, porque los médicos necesitan tener esa educación médica continua,
esas acreditaciones, esas certificaciones y continuar con toda la parte contractual y estatutos en cuanto a cada sociedad. Muy bien. Fíjense, Juan Héctor Martín Juan Héctor Martín nos dice que el Consejo Mexicano de Certificación de Pediatría decretó año sabático el 2020 y ofrecen mandarnos el JPG. Por favor, si nos lo puede enviar a atención.mlc@gmail.com, atención.mlc@gmail.com, o publicarlo en nuestra página en el Facebook de Medical Legal Center o Yo Soy Médico 17, sería interesante. Por aquí nos comentaba alguien, aunque se me perdió, que hubo un webinar ahorita de cardiología el día de hoy, que estuvo muy interesante, internacional, y una de las verdaderas ventajas, además, es que pueden preguntar ahorita en vivo. Por eso les voy a quitar un poco más de tiempo, porque algo que es muy valioso es que pueda preguntar y que me estén contestando. Adriana Valadez, ¿qué es lo que las asociaciones buscan ahora en un recinto para tomar la decisión de hacerlo ahí? ¿Cuáles serían las necesidades básicas que un recinto debe de cubrir? Cualquiera puede responder. Nosotros, en lo personal, vamos a hablar no del proceso de que tengamos una contingencia, sino en lo general, ¿no? ¿Qué es lo que buscamos nosotros para poder hacer un congreso? Primero, la conectividad. La conectividad de que el lugar donde vaya a ser el congreso sea accesible para la mayor parte de los asistentes, y segundo, que tengamos dentro de ese lugar el recinto para que quepan todos nuestros participantes, tanto dentro del recinto como a nivel hotelero. Y lo ideal es que se puedan desplazar al área de exposiciones, al área del congreso, caminando. Todo eso simplifica demasiado la elaboración de un congreso. Muy bien, nos comentan también Sí, doctor Sergio, adelante. Gracias. Con respecto a esa pregunta, ¿no? Creo que es muy importante el poder seleccionar el recinto. Y ya ahorita nosotros en la etapa en que nos encontramos es seleccionar la ciudad donde debemos de hacer nuestro congreso. Porque ya nosotros, por ejemplo, si tenemos un congreso de 3.200 congresistas, más la industria farmacéutica, más los acompañantes, más todo lo demás, llegaríamos a 4.000. Y no cualquier ciudad nos puede dar ese respaldo hotelero, respaldo de infraestructura para poder llevar a cabo. El recinto para nosotros es algo también muy importante que tenemos que seleccionar, mínimo 10 salones para las conferencias. Es una selección que hay que ser muy exigentes porque vamos a dar la cara ante nuestros congresistas. Hemos tenido experiencias de ciudades que fuimos rebasados por nuestro congreso, en el cual no teníamos toda la infraestructura en la ciudad, y fue una de las cosas que más nos observaron nuestros congresistas. Y creo que es algo que tenemos que tener mucho cuidado con respecto a los lugares que vamos a seleccionar. Aprovecho, Abraham, para comentar otras de las experiencias positivas que hemos tenido con esto del COVID. Han sido en nuestros colegios de ortopedia. Nuestros colegios en el país, bien lo sabes, Abraham, son 64 colegios. Cada colegio tiene que sesionar mensualmente. Ante esto, no es posible sesionar en forma presencial. Y esta es otra herramienta que nos ha favorecido. La federación los apoya a los colegios, prestándole la herramienta para que puedan tener sus sesiones mensuales virtuales. Precisamente ahorita tengo una sesión virtual en Piedras Negras. Tuvimos con Oaxaca, con todas las ciudades que solicitan el apoyo tecnológico, y es un intercambio de opiniones con el profesor la que tuvieron en Veracruz, pudo estar un ponente de Tijuana, otro de Mérida, y fue muy interesante ver cómo ahora esta tecnología nos dio ese aprendizaje tan importante de poder hacer una sesión científica mensual a distancia, que no lo llamamos webinar, sino es una asamblea o es una sesión mensual del colegio de cada uno está haciendo, pero creo que es algo importante también mencionarlo en este momento. Muy bien, el doctor Cañedo nos dice, ya no lo contestó Itzel, el tema de qué pasa, que la reacción de los hoteles, de toda la industria de hospitality. José Alfredo, muchas gracias, doctor Cañedo. El doctor Alfredo Camargo nos comenta que para él deberían desaparecer los congresos y que los consejos deben de reconocer la educación en línea. Eder Corona dice que que los congresos reactivan la economía y que él está a favor de que se sigan haciendo en vivo, que es algo insustituible. Emma Leiva, que siempre participa, bueno, también nos deja sus comentarios. ¿Qué va a pasar
Selene Álvarez, ¿qué va a pasar con las asociaciones médicas que deben hacer cambios de mesas directivas? Pues se postergará y el presidente, la mesa directiva que está vigente, se tendrá que seguir hasta que se realice una nueva asamblea. Dice Selene Alves, en Piedad, Michoacán, no se realizaron las jornadas médicas que regularmente son en mayo. ¿Qué se puede hacer al respecto? Bueno, pues hacerlas en cuanto tengan oportunidad. Como comentaron los médicos, empezar a hacer el tema virtual y en su momento hacerlas presencial cuando esto sea posible. Tendremos que consultar la ley de profesiones de cada una de las entidades federativas, porque hay variantes a considerar, la intervención de notarios públicos, etcétera. Abraham, si me permites retomar ese punto que me parece Sí, muy importante adelante. por cuestión, gracias, por cuestión contractual y cuestión de estatutos, justamente que comentaban nuestros participantes aquí en el chat y en las preguntas. Realmente hoy en día se celebran asambleas virtuales, incluso en fechas pasadas, debido a esta contingencia o esta situación de emergencia. La Organización Mundial de Salud, la Organización propiamente Mundial de Turismo y algunas otras ONGs han celebrado estas participaciones virtuales con contenido digital y sets digitales. Pero aquí la cuestión muy importante y que tú seguramente nos vas a poder puntualizar después de este webinar es la importancia de actualizar los estatutos justamente de cada una de las sociedades, integrando esta variable para poder sustentar de manera contractual y legal la voz y el voto que corresponda, ¿no?, en cada una de esas asambleas. Entonces, por mi parte, nada más agregar que la regulación se dará con mayor eficiencia, evidentemente por esta situación en la que atravesamos, y sin embargo ustedes como expertos en el marco jurídico nos podrán guiar perfectamente a todos los jugadores en cuestión de congresos o eventos médicos y de industria, cuáles son las mejores prácticas para poder integrar esto en nuestros contratos. Muy bien. Bueno, las muchas preguntas, muchas muy similares que esperan los congresos que se pospusieron, las asambleas, mesas directivas, presenciales, no presenciales, híbridos. En general, bueno, esa es la mayoría de las preguntas. Quedan algunas otras que se las estaremos enviando como cada día a nuestros profesores para que nos ayuden a contestarlas y bueno, las pueden enviar directamente o a través de nuestro correo. Yo les pido a todos los asistentes que nos puedan seguir enviando sus comentarios y sus dudas al correo atención.mlc@gmail.com. Con mucho gusto las recibimos, las canalizamos a los profesores. Tenemos de esta forma de canalizarlas y que ellos nos ayuden a contestarlas. Muchos presidentes de colegio, de todas las especialidades hoy. Muchas gracias. Quiero agradecerles, Itzel, tu valiosa colaboración. En cuanto la contactamos, inmediatamente entusiasta, rápido, me envió la información que acordamos, lo estuvo distribuyendo entre sus amigos, conocidos, esta información. Vamos a volver a participar con Itzel, ya quedamos en los próximos días. Creo que es importante que la gente también sepa qué es lo que hacemos un poco más de fondo, todos los que participamos. Y por supuesto que es lo menos que podemos hacer. Muchas gracias, Itzel. Doctor Lázaro Cárdenas, Gracias. como siempre, muy agradecido por su apoyo, por su confianza. Bueno, ¿qué le digo? Usted sabe lo que le quiero decir cuando le digo gracias. Gracias a ti, Abraham. Muchas gracias. Mi querido Julio, muchas gracias, mi compañero de todas las semanas en la Ciudad de México. Muchas gracias, Julio. Gracias a ti, amigo. Un fuerte abrazo y un saludo a todos. Gracias. Doctor Sergio Quintero, muchas gracias. Gracias, Abraham. Un gusto, como siempre, y muy agradecidos por esta invitación. Muchas gracias a todo FEMECOT, que siempre hemos tenido experiencias increíbles, inolvidables. Y gracias también mucho por la confianza. Gracias a todos ustedes que se han conectado.
quiero invitarlos el día de mañana y el resto de la semana. Mañana tenemos a la doctora Cristina González. Ella nos hablará del tema de interacciones medicamentosas y algo de COVID al respecto. El viernes tenemos a Bernadette Casillas con un tema del estrés, qué sigue pasando con los médicos en este tema. La próxima semana tendremos el miércoles de foro y hablaremos de qué están haciendo los médicos, las agrupaciones médicas, para no dejar de consultar. Todas las herramientas tecnológicas que existen, telemedicina, consulta a distancia, veremos la parte legal, vaya el salto que tenemos que dar. Tendremos también un foro interesante. Me acaba de confirmar Víctor Torres, Julio, el coordinador del programa de 2 del IPADE, nos estará acompañando la próxima semana también. Entonces, bueno, seguiremos con un programa muy especial y les tenemos una sorpresa la próxima semana. Entonces, no dejen de estar conectados. Una súper sorpresa para todos los profesionales de la salud. Les recuerdo estar conectados. Toda nuestra información la encontrarán en el Medical Legal Center y en el Facebook de Yo Soy Médico 17. Ahí encontrarán todos los programas que tendremos en los próximos días. Y nuevamente, muchas gracias a todos ustedes médicos. Gracias a los foristas del día de hoy. Muchas gracias. Nos vemos el día de mañana a las 8. Gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, Abraham. Buenas noches. Gracias, doctores. Gracias, Julio. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.